sabiduría para ponerla por obra. Cierre sus ojitos un momentito. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo porque nos has permitido levantar alabanza a tu nombre. Hemos adorado tu nombre. Creemos que tu presencia es manifiesta en medio de esta iglesia, en medio de nuestros corazones. Queremos que tu palabra hoy venga a nuestros corazones como el agua viene a la tierra a darle vida. Que tu palabra produzca vida. Espíritu Santo, ayúdanos a tener revelación de la palabra para que aprendamos a ponerla por obra y que seamos hombres y mujeres que fructifiquemos con esperanza bienaventurada de esperar la venida gloriosa de Cristo. Muchas gracias por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo. En el nombre poderoso de Cristo lo declaramos. Amén y amén. Bien, hoy voy a compartirles un mensaje, ¿cómo explicarles? Para que el Espíritu Santo nos ayude a ubicarnos en la fe del tiempo que estamos viviendo. En el tiempo de que Jesús empezó a desarrollar su ministerio, Él empezó a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. La gente lo escuchaba. La gente había recibido todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban sobre la manifestación del Mesías, el Cristo. Ellos esperaban el Mesías, esperaban el Cristo, porque querían tener ese rey libertador, ese rey redentor para Israel. Israel ha sido una nación que durante su historia ha tenido muchas circunstancias adversas, y en el momento que estaba viviendo Israel, estaban todavía bajo el yugo del Imperio Romano. No tenían una esclavitud como la que tuvieron en Egipto, pero no tenían una soberanía total. Tenían que rendirle impuestos a Roma y esperaban de alguna manera su libertador. Y Jesús empezó a declarar su ministerio, que se había acercado, había llegado el reino de los cielos, y la gente preguntaba: ¿será este el Mesías? ¿Será este el ungido de Jehová? ¿Será este el Cristo? Toda la gente preguntaba. Y entonces llega un momento determinado que Jesús le habla directamente a sus discípulos y le pregunta qué piensan ellos. Vayamos a la palabra, al Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 13 al 17. Y aquí vamos a ver, a la luz de la palabra, cómo estaba desorientada la población de Israel. Recordemos que Israel es el pueblo de Dios, el pueblo que ha vivido bajo las normativas de la ley, de la Escritura. Ahora nosotros somos su nuevo pueblo. Dice la Escritura que de dos pueblos hizo uno solo, botando la pared que separaba a los judíos de los gentiles, y nosotros somos la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Amén. Mateo capítulo 16, verso 13 al 17. Dice la Escritura: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros qué dices que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, algo bien importante que quiero que esta hora el Espíritu Santo nos ayude a retener la palabra. Nosotros como iglesia estamos enseñando que somos un remanente que está siendo enseñado en la palabra,
para ser parte de esa iglesia novia, esa iglesia que ama la venida del Señor, que la está esperando, que se está dejando preparar por el Espíritu. No todas las iglesias, no todos los ministerios hablan de la iglesia novia, no hablan de la venida del Señor, sino están enfocados en otras visiones, en otras perspectivas ministeriales. Pero a lo que nos compete a nosotros como iglesia es hablar que el Cristo vendrá por su amada. Amén. Pero en ese momento histórico también Israel estaba esperando al Cristo. A ver cuántos de nosotros esperamos al Cristo. Amén. Pero Él viene por una iglesia que se ha dejado preparar, una iglesia que está fructificando, una iglesia madura, una iglesia llena de la plenitud de Dios. Amén. Y entonces regresemos al momento histórico. Lo que yo quiero explicarles es que todas las escrituras del Antiguo Testamento han dado testimonio de la manifestación del Mesías. Jesús de Nazaret nació en un hogar modesto, humilde. Él nació en Belén. Usted sabe que nació en un pesebre, pero la gente no conocía los pormenores del nacimiento de Jesús. Jesús había crecido en Nazaret, por eso le llamaban Jesús de Nazaret, porque él había crecido en ese pueblito llamado Nazaret. Y entonces vemos que la gente estaba confundida y pensaba que Jesús posiblemente no era el Mesías, sino que era uno de los profetas. Unos decían, es lo que anunció el profeta, que antes de la venida del Cristo iba a venir Elías. Otros lo confundían con Juan el Bautista, y si se dan cuenta, Juan el Bautista en ese momento histórico ya había muerto, como que estaban hablando como que hubiese surgido nuevamente Juan el Bautista. Entonces había una confusión. Todos los datos que tenían eran solamente de la iniciativa de su mente y de su corazón. No tenían la certeza de que Jesús de Nazaret era el Cristo. Amén. Entonces ese era el ambiente, pero Pedro muy atinadamente, muy diligentemente contesta cuando Jesús pregunta, ¿ustedes qué dicen quién soy yo? Y él dice, tú eres el Cristo. Y el Señor Jesús contesta, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y lo que hoy quiero yo enfocar en esta hora es que nosotros tenemos que tener revelación. ¿Quién es el Cristo a quien alabamos, bendecimos y glorificamos en medio de cualquier situación? Aun cuando pasemos adversidades, aun cuando pasemos tribulaciones, aun cuando estemos en una situación difícil, nosotros sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que es lo que Él ha prometido, y tenemos esperanza que Él cumplirá lo que Él prometió, que Él dijo que vendría por su iglesia. Amén, amén. Y entonces todo lo que pueda estar sucediendo en la vida de usted no tiene que hacerlo perder la esperanza a la cual ha sido llamado, de prepararse para ser parte de la iglesia novia. Pero aquí entonces nos deja la palabra que hay revelación, y lo que hoy el Espíritu Santo quiere grabar en su corazón es que usted no tiene que ser una persona que oiga el Evangelio, sino una persona que se le revele el Evangelio, porque si se le revela el Evangelio, se le revela la persona de Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el amado, como el novio, como el esposo. Amén. Y entonces, hermanos, Jesús siguió manifestando su obra ministerial, y viene algo bien importante que ahora nos vamos a trasladar al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, hay otra narrativa de la misma divergencia que había en el pensamiento de los judíos. Los mismos judíos que tenían las escrituras, que iban todos los sábados a la sinagoga, que recitaban la Torá, pero no entendían y comprendían lo que estaban viviendo cuando oían a Jesús. Muchos judíos tenían necesidades, pero no sabían
que esa persona que se movía en medio de ellos tenía el poder para hacer muchas cosas, ¿verdad? Y usted sabe los milagros, las sanidades, los portentos que hizo Jesús. Entonces, en ese momento, la gente estaba con cierta incertidumbre, y eso se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que quede un poquito más claro. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, en la Nueva Traducción Viviente dice: se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban: es un buen hombre, mientras otros decían: no, es más que un farsante que engaña a la gente. Vea qué opiniones encontradas habían de Jesús. Estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 12. Amén. Entonces dése cuenta que había muchas discusiones acerca de Jesús. Y lo que estamos viendo en este tiempo, la iglesia cristiana es el cuerpo más fragmentado que puede existir. Hay diferentes iglesias, diferentes denominaciones, diferentes posiciones doctrinales. El hombre ha entorpecido la palabra. No es que haya otro evangelio, pero muchos están perturbando el evangelio. Hay muchos ministros, lo voy a decir, hermanos, porque así dice la escritura, ministros como que fueran ministros de luz, pero no son ministros de luz, porque lo único que les interesa es mercadear con el evangelio y mercadear con las almas. Porque si no se está enseñando y preparando a la iglesia para que sea el remanente, llamado iglesia novia, preparándose para la venida de Cristo, hermanos, perdemos el tiempo. La iglesia tiene que conocer que la parte más demandante de la vida de nosotros los cristianos es estar listos para la venida de Cristo. Amén. Ahora, entonces había muchas discusiones acerca de Cristo. Toda la multitud discutía y unos afirmaban era un buen hombre, pero no que era el Mesías, no que era el Cristo, no que era el Hijo del Dios Altísimo. Era un buen hombre. ¿Cuántos piensan en este momento que Jesús es buen hombre? No, Jesús es nuestro Redentor y Jesús vendrá por su iglesia. Dice la palabra. Otros decían: no es más que un farsante que engaña a la gente. ¿Cuántas personas hoy tienen piedra de tropiezo por todo lo que se oye? Hablaba yo el domingo en Mazatenango que muchos a causa de los malos testimonios de los cristianos y los malos testimonios de los pastores, mucha gente no quiere venir a la iglesia. No estoy hablando solamente de esta, estoy hablando de muchas iglesias, porque dicen: no, si yo conozco. Ahora es fácil que el pastor se divorcie y empiece a pastorear con la nueva esposa. Es fácil que todo se maneje de una manera desordenada en las iglesias. Eso ya es usual. Y entonces, en un momento determinado, el cristianismo es visto por la gente de afuera, lamentablemente, como una farsa, y que los pastores somos unos farsantes. Y una vez dije yo en el púlpito, y tienen razón de hablar porque realmente hay mal testimonio, pero a nosotros nos corresponde, si creemos que Jesús es el Cristo, que es el Redentor, que es el Mesías, que Él vino a entregar su vida en sacrificio santo y agradable al Señor para darnos redención y librarnos de la maldición que teníamos y librarnos del pecado. Por favor, tengamos buen testimonio para el Señor. Amén. Y el testimonio nuestro no será tropezadero para otros, sino nuestro testimonio será para alcanzar a otros. Amén. Sigamos leyendo Juan capítulo 7, verso 15. Otros se maravillaban, que lo conocían como una persona que no había tenido preparación, podríamos decir, académica, no había tenido estudios. Y entonces decían, Juan 7:15 decía: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Les sorprendía la sabiduría que tenía Jesús para enseñar. No enseñaba como los fariseos, no enseñaba como los saduceos, enseñaba como aquel que tiene poder y autoridad. Jesús era manifestado con el poder y la autoridad que daba el Espíritu, y hablaba de una manera
magistral, de una manera maravillosa, y la gente se quedaba impresionada y decía: conocemos, no estudió, pero sabe hablar bonito. Hermanos, el Evangelio no es algo bonito, el Evangelio es poder de Dios. Amén. Entonces, ¿en qué momento determinado la gente está pensando todo? Los de afuera piensan que el Evangelio es una farsa. Es bueno ir a la iglesia. Los judíos decían: es un hombre bueno, me gusta cómo predican en tal lado. Pero no entendemos y comprendemos que el Señor nos vino a liberar del yugo del pecado, a darnos perdón de pecados y vida eterna, y darnos la oportunidad de poder prepararnos durante este tiempo de transición en el mundo, prepararnos para la venida de Cristo. Ese debe ser el objetivo primordial. Todos nosotros tenemos diferentes tareas, todos tenemos nuestra profesión, nuestro negocio, nuestra empresa, tenemos mucho que hacer, pero sobre todo ello tiene un objetivo primordial: prepararse para la venida del Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Bueno, estaba la incertidumbre y la divergencia de todo el pueblo. Y en el verso 25, por favor vaya al verso 25. Y ahí en el verso 25 hay un subtítulo. En la Biblia que yo utilicé, dice el subtítulo en una interrogante, dice: ¿puede ser este el Cristo? ¿Cómo dice su Biblia? ¿Cómo? ¿Este es el Mesías? ¿Qué interrogante tiene usted en su corazón? ¿Estamos predicando al Cristo aquí en esta iglesia? Ay, no oí los amén. ¿Puede ser este el Cristo? ¿Puede ser este el Mesías? ¿Puede ser esta la iglesia que Dios puso a mi alcance para ser preparado para la venida del Señor? Amén. Este interrogante tiene que ser para nosotros hoy dilucidada, contestada, y nosotros podemos decir: aquí me están predicando al Cristo. Amén. 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 Vaya, vamos a leer de los versos Juan 7, versos 25 al 27, y nos vamos a saltar al 31. Mire lo que dice la Escritura. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Oiga, pero qué importante es esto. Por favor, me detengo acá. Ellos mismos estaban diciendo: a este lo están buscando para matarlo, y se está arriesgando, está hablando públicamente. ¡Qué valor! Y dicen: pero los gobernantes ¿saben que este es el Cristo? Pero para ellos no era el Cristo. Para ellos era el hombre que se estaba arriesgando para ser muerto por los gobernantes. Pero para ellos no es Cristo. Para usted, ¿qué es Jesús? ¿Es el Cristo? Mucho entusiasmo. Es el Cristo que le salvó. Es el Cristo que usted alaba. Es el Cristo que usted adora. Es el Cristo que usted espera. Es el Cristo que será nuestro esposo. Es el que usted le dirá: mi Ishi, mi marido. Para eso nos estamos preparando. ¿O solo estamos esperando una respuesta terrenal? Yo le digo que sobre la respuesta terrenal hay algo celestial. Amén. Ahora, verso 27. Dice la palabra: pero este sabemos de dónde es. Oiga, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿Se dio cuenta de lo que dice? Pero sabemos de dónde es. Ellos sabían que era de Nazaret, porque había crecido ahí.
¿Me está siguiendo? Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Ahora estaban equivocados también, y siendo judíos. Porque todo judío, todo buen judío, sabía lo que había profetizado el profeta, que el Mesías iba a nacer en la pequeña Belén de Éfrata. Tenía que nacer del linaje de David en Belén. Estaba profetizado. Yo no sé cuántos alaban al Señor porque esta verdad la tiene que tener revelada usted. Amén. Se recuerda que cuando los hombres sabios estaban buscando al Mesías, fueron y buscaron a Herodes, y Herodes no sabía. Cuando le preguntaron, ¿dónde seguimos la estrella del Mesías, del rey de los judíos? ¿Se recuerda? ¿Eh? Y entonces Herodes no le supo contestar y llamó a los doctores de la ley, llamó a los que conocían las escrituras y le preguntaron, miren, ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Y entonces dicen los doctores de la ley, le responden, en Belén de Éfrata. Y entonces los hombres sabios fueron a Belén de Éfrata. Pues bueno, le doy este comercial porque usted ya lo sabe. Entonces, si sabían, entonces estos judíos dicen, nadie sabrá de dónde es. Y todo judío tenía que saber. Ahora, todo cristiano debe de saber que hay una cita para la iglesia, y esa cita es cuando Él venga por su amada. Amén, amén, amén. Alábele, glorifíquele. Porque los que no estén preparados, oiga, se van a quedar en la tribulación y en la gran tribulación. Y muchos cristianos no saben ni qué es la tribulación, ni qué es la gran tribulación. Y el deseo de mi corazón, mis amados hermanos, que usted como parte de este remanente, de este rebaño, esté preparado, porque ni usted ni los suyos van a ir a la tribulación y a la gran tribulación, porque ustedes están creyendo en Jesús como dice la Escritura, y la misma Escritura les va a dar el redarguir para prepararse para los tiempos que están por venir. Amén. Ahora, leamos el verso 31, dice la palabra, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Mire qué tremenda confusión. Dice, ¿me está siguiendo, verdad? Dice, y muchos de la multitud creyeron en él. Pero mire qué nivel de creer en él. Y decían, el Cristo cuando venga, y hay una interrogante, ¿hará más señales que las que éste hace? Entonces creyeron, pero no estaban seguros que era el Cristo. En otras palabras, ellos estaban diciendo, cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Entonces, hermanos, aquí venimos a la iglesia a prepararnos para la venida del Señor. Amén. Venimos a prepararnos porque sabemos que el Señor vendrá por su iglesia. Ahora, toda esa discusión, toda esta confrontación de pensamientos causaba una disensión. Y hermanos, lo que hoy recibía de parte del Espíritu es que esa disensión, ese conflicto de pensamientos no debe de existir en ninguno de nosotros, porque estamos hablando de confusión y disensión en una gran multitud. Pero hoy, y le quiero hablar personalmente a cada uno de ustedes y los que me ven por este medio, es que no haya confusión en nuestra mente. ¿Cuántos pensamientos encontrados podemos tener? ¿Cuántos pensamientos pueden venir y los cuales el enemigo los reprendemos, los quiere contaminar para desenfocarnos del verdadero propósito de prepararnos? Entonces hay una disensión. Ahora, entonces en medio de la disensión de pensamientos viene la incredulidad. Y entonces cuando hay ese conflicto de pensamiento, dicen, no, unos dicen que no me tengo que preocupar, que el Señor todavía no viene, o que el Señor ya vino, porque otros negarán la venida del Señor, dice la palabra, en cierto tiempo.
No, que eso de la tribulación creo que es para asustar, para tener a la gente dormida. ¿Cuánto se oye ahora que el evangelio es el opio de los pueblos? Queridos hermanos, ¿qué tipo de conflicto puede haber en nuestro pensamiento y nosotros pasar por alto lo que dice la Escritura, que tenemos que prepararnos para los tiempos que están por venir? Amén. Por favor, vayamos a Juan capítulo 7, verso 40 al 43. ¿Ya llegó? Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: oiga, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Ahora, eso es lo que yo le estaba hablando. La disensión, porque unos decían: es el profeta, este es el Cristo. No, porque este es de Nazaret, porque la Escritura dice que tenía que nacer en Belén de Éfrata. Y entonces eso causa confusión y causa incredulidad. Hermanos, lo que yo les animo con todo mi corazón es: vayamos a la Escritura. Este es el tiempo de tener comunión con la palabra, para que a través de la comunión de la palabra usted tiene que tener un giro en su vida como cristiano. Ese giro no se lo voy a dar yo, ese giro se lo va a dar el Dios que se revela en la palabra. Amén, amén. Ahora, entonces, esa disensión estaba marcada por la ignorancia, porque no había revelación. Recordemos lo que dijo Pedro. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Esto te lo reveló el Padre. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Una unción de revelación de que Jesús, el Cristo, ya vino y nos dio perdón de pecados, vida eterna, y Él vendrá nuevamente por su iglesia. Y la iglesia contenta, alabando, bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Ahora, entonces, hermanos, seguimos desde el capítulo 7, versos 38 y 39. El mensaje es cortito hoy. Dice la palabra, ya estamos, versos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, el verso 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero usted y yo sabemos que Jesús ha sido glorificado y el Espíritu precioso, el Espíritu Santo, está en nosotros, y lo que necesitamos es ir a la fuente de la sabiduría, a la Escritura, para que a través de la ayuda del Espíritu que mora en usted, y es el momento que yo le digo con todo mi corazón, es el tiempo que se avive el fuego del Espíritu de Dios en usted, que no se contriste el Espíritu Santo, que no se apague el fuego del Espíritu. Y le decía con todo mi corazón, o se lo he dicho siempre, hermanos, la unción no es un momento de euforia. La unción es un momento de disciplina. Como discípulo de Cristo, permanecer hasta el final. No es como que se han visto, hermanos, las locuras, los relajos. Eso es obra contraria al Espíritu. No sé si algunos de ustedes vieron, por alguna razón no lo publiqué y no se lo mandé, pero publiqué en mi estado y decía así, vamos a ver si me acuerdo. Yo creo que ya se borró porque lo mandé y no le diría que fueran a ver mi estado de WhatsApp.
Decía así: cuando Pedro recibió el Espíritu Santo, no dio vueltas como loco, sino le predicó el Evangelio y se convirtieron. Y es la gran verdad. Por eso, ¿cuánto ha visto usted cuánta gente se tira al suelo y eso dicen unción? ¿Cuántos de ustedes, cuántos han visto tirados aquí en el suelo? ¿Que puede dar un descanso en el Espíritu del Señor? Por supuesto. Pero ¿cuántos de los que pueden estar aquí en esta hora, a cuántos han empujado? ¿O a cuántos han tirado? Y eso le llaman unción. Es un relajo y un desorden total. La unción nos va a preparar. La unción nos va a llevar a la Escritura. Y entonces ahí se va a cumplir lo que dice 1 Juan capítulo 2 versos 26 al 27. Vosotros tenéis la unción, y la unción misma os enseñará todas las cosas. Y esta unción es verdadera. Lo que usted necesita es, hermano, ir a la Escritura y el Espíritu Santo que lo ayude. Porque precisamente, amados, Dios nos está preparando. Que esta tribulación que está pasando, que este problema económico que está pasando, que esta situación adversa que se ha puesto cuesta arriba, amados hermanos, Dios les va a dar respuesta. Pero después de esto, por favor, no se olvide del Señor. Tenga comunión con el Dios que lo está preparando para cosas grandes. Amén. Ahora, nosotros creemos que Jesús ya fue glorificado y que en gloria vendrá y la iglesia será glorificada. Qué bendición que nosotros estamos creyendo que la iglesia será glorificada. En medio de los problemas que tengamos, los vamos a superar. Yo no sé cuántos de ustedes levantan las manos conmigo y digan: los problemas que estoy pasando, las tribulaciones que estoy pasando, con la ayuda de mi Señor los voy a superar, porque anhelo ser glorificado en el día que Cristo venga. Amén. 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 Que este problema pasajero no nos aprisione, no nos cargue, sino que vamos a salir adelante. Vayamos a Juan capítulo 8, verso 31 al 32, una porción muy conocida por todos. Entonces Jesús nos habla hoy a nosotros por el testimonio del Espíritu. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Mis amados, tenemos que ir a la fuente de la revelación de la sabiduría de Dios, la palabra. Entonces nosotros no somos judíos, nosotros somos iglesia, somos la iglesia de Cristo. Entonces usted hoy tiene que recibir la demanda de la palabra, que si usted y yo estamos creyendo en Jesús como el Mesías, como el ungido de Jehová, como el Cristo, permanezcamos en su palabra. Y si permanecemos, tenemos comunión con la palabra, tendremos revelación de esta palabra y seremos verdaderamente discípulos de Él, y tendremos libertad de todos los prejuicios, de los pensamientos encontrados que posiblemente tuvimos en un momento dado. Hermanos, yo le estoy predicando en esta hora después de 31 años de convertido. Yo le digo: Señor, me decía, daba testimonio el día de ayer en un grupo de un discipulado, daba testimonio de la manera como la palabra me llevó a libertad. Entonces le voy a hablar así rápidamente. Cuando yo me convertí, hermano, no tuve necesidad que ninguna persona me dijera: deje de hacer esto, deje de hacer lo otro. Cuando recibí al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me guió para tomar decisiones radicales en mi vida. Yo mismo, por la ayuda del Espíritu Santo,
yo mismo destruí todos mis discos que tenía de colección de la música que me gustó de joven. Nadie me dijo que dejara de escuchar música mundana. Yo mismo tomé la decisión, yo mismo destruí mis discos. Y le digo, tenía una buena cantidad de discos. Y me decía, porque la persona que me preguntaba me decía así, inquiriendo, y no le dio nostalgia, y la música, fuera. Pero ¿cuántos cristianos, si le revisamos sus teléfonos, tendrán música mundana? Bueno, ustedes no, ¿verdad? De repente se topan con alguien. Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente puede ir muy bien a la iglesia y puede ir muy bien a la discoteca? Ahora ya no hay discotecas, ¿dónde son qué? ¿Cómo se llaman? Sport, no. Sport bar. Que todo se vale. Ahora las iglesias parecen discotecas. No, hermanos, nosotros tenemos que ser verdaderos discípulos de Cristo, porque hemos conocido la verdad, porque estamos en la comunión. Ahora, lo que quiero finalizar hoy es con esta porción, con dos porciones. Juan 14, 21. Estas dos últimas porciones las vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Juan 14, 21 fue lo que le mandé hoy, el pensamiento del día. Dice la palabra: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Ahora, esto es bien importante para la vida de nosotros como cristianos. Voy a hablar de la parte final. Dice, y yo les amaré y me daré a conocer. Quiere decir, hermanos, que el obedecer la palabra, el tener comunión con la palabra y obedecerla y amar la palabra, viene la manifestación, la revelación de Cristo a nuestras vidas. No sé si me estoy explicando. Viene la revelación de Cristo a cada uno de nosotros. Y entonces lo que necesitamos hoy es ir a la palabra, amar la palabra, obedecer la palabra. Y entonces amaremos así al Señor, y el Padre también nos amará y hará habitación con nosotros. Y dice la palabra que Él se revelará. Dice, me daré a conocer a Él. Quiere decir que el Cristo glorificado que está en el cielo, pero también está en su corazón. Cuando usted va a la palabra, se le revela Él. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Me explico? Entonces usted no va a caminar porque el hombre le está hablando y le está diciendo, sino porque se le ha revelado Cristo, su Señor, su Salvador, y entonces usted tendrá que hacer lo que Él dice, no lo que el pastor dice. Amén. Tal vez con esto me entiende. Versos 19 y 20. Lo anterior. Dice, dentro de un poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Pero no está hablando de una vista corporal o corpórea, una vista natural. Mis amados, cuando vamos a la Escritura con ayuda del Espíritu Santo, vemos cómo se nos revela Cristo. Y si se nos revela Cristo, lo vemos. Pero que a ninguno se le vaya a ocurrir que lo va a ver con pelo largo o vestidura blanca. No estoy hablando así. Usted va a ver el amor. Va a ver la misericordia de Cristo. Va a ver la fidelidad de Cristo. Va a ver la obediencia de Cristo. Va a ver la humildad de Cristo. Va a ver la mansedumbre de Cristo. Y va a decir, Señor, de eso quiero.
Me estoy explicando cómo se revela Cristo. Pero la gente dice, mire, cuando yo me convertí, y uno dice, alguien que pase a dar testimonio. Yo vi un caballo blanco y venía un personaje con su melena rubia. Esas cosas que a veces usted ha escuchado, ¿verdad? Y entonces yo no vi nada. Y otro decía, es que yo miré no sé qué, una luz y que no sé qué. Y yo no miré nada. Yo solo en ese momento yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Quería regresar y pedirle perdón a esta mujer que está aquí, mi esposa. Lo único que hice fue llorar. Lo único que podía dar testimonio que algo me hizo derramar mi corazón en llanto. Y ahí cambié. Yo no vi luces, yo no me caí, yo no vi estrellas, no vi caballos. Y perdonen que lo diga así, pero todos aquellos que vieron un montón de cosas se quedaron en el camino. Y este hombre que no vio nada, aquí estoy. Porque la gente piensa que ver es ver a Jesús como con pelo largo, como lo pintan dice la palabra que la divinidad no se parece a ninguna obra hecha por manos de hombres, dice la palabra en el libro de los Hechos. Entonces cuando yo voy a la Escritura veo aquel Jesús misericordioso, bondadoso, fiel, obediente, aquel Jesús humilde. Entonces yo quiero de él. Amén, yo quiero de él. Y así tiene que ser usted. Y entonces cada día se va a parecer a Jesús. Porque la iglesia que va a ser arrebatada es una iglesia que fructificó, una iglesia que es semejante a él. Amén. Dice la palabra: dentro de un poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes, dice el Cristo glorioso que nos ha redimido y vendrá por su iglesia. Él vendrá por usted, vendrá por nosotros, la iglesia, y esa es la esperanza bienaventurada por la cual saldremos adelante de la tribulación. Este problema que está pasando no lo va a separar de esa visión que usted debe tener de ser arrebatado en el tiempo venidero. Amén. Yo le quiero invitar en esta hora que se ponga de pie, por favor, y que nosotros podamos tener afirmado nuestro pensamiento y nuestro corazón que Cristo ha venido a darnos salvación y vida eterna, y nos ha dado el privilegio de poder ser preparados. Y así como un apóstol Pablo, que en medio de todos los sufrimientos que tuvo él como apóstol cumpliendo el ministerio, momentos difíciles, azotes, cárceles, hambre, escasez, injusticias, él estaba firme hacia la meta del supremo llamamiento que tenía. Estaba firme, amando la venida del Señor, anhelando cumplir el compromiso que él tenía. Yo quiero decirle en esta hora, extienda sus manos al cielo y dígale: Señor, tú conoces mis necesidades, conoces los problemas que tengo. He tenido momentos difíciles, pero hoy tengo la fe para poner delante de ti estos problemas, pero no me quiero desenfocar del verdadero propósito de mi vida. Es creer que tú ya has venido y cumpliste la obra de justicia por la cual el Padre te envió, y por esta obra de justicia yo tengo salvación y vida eterna. Y Señor, todos estos problemas hoy los pongo delante de ti, esos problemas que han producido angustia y carga en mi corazón,
Estos momentos que me han producido tal vez ansiedad, los pongo delante de ti, mi Dios. Y yo sé que tú me ayudarás a salir adelante de todo. Pero por favor, hoy aumenta mi fe y que mi pensamiento ya no tenga conflicto de poder creer en todo lo que tú me has hecho escuchar en esta hora, que tú vendrás por tu iglesia, por esa iglesia que se ha preparado, esa iglesia gloriosa, sin arruga, sin mancha, por la cual hoy estoy creyendo. Señor, quiero ser parte de esa iglesia, quiero aprender a amarte, quiero estar sumergido en tu palabra, quiero estar apasionado de ti en todo tiempo de mi vida. Quiero creer cada día más y más en ti. Quiero creer. Creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apaga, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré. Y yo creo en tu palabra, creo que me levantarás, y yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, y yo creo en tu venida, yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Yo creo en tu palabra, creo que me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tus promesas, creo que me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida, yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás, Señor, me levantarás. Señor, tú conoces el corazón de todos nosotros. Ayúdanos a tener fe para creer que superaremos los problemas que estamos pasando, y ayúdame a tener la fe para avivar el fuego del Espíritu Santo en mi corazón, para tener la fe, para tener comunión con tu palabra, para que esta palabra me revele quién eres tú, que me revele qué es lo que debo de cambiar, qué es lo que debo de dejar. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a todos a aprender a poner la mirada en Él, y que pueda servirte, que pueda tener la disponibilidad en mi corazón de ser un hombre, una mujer diferente,
y dejarme preparar para el tiempo de tu venida. Quiero estar preparado. Y por favor, dame sabiduría para hablarle a los de mi casa, a los que no te conocen. Por favor, necesito que me ayudes a hablarle a aquellos que no te han confesado como Señor. Porque muchos irremisiblemente se perderán, pero los míos tendré la oportunidad de hablarles de tu amor y de tu salvación. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Dame la fe para ponerla por obra. En el nombre de Cristo lo pedimos, Señor. Amén y amén.